Pueden acomodarse, hermanos. Pueden acomodarse. Que Dios nos bendiga en este día maravilloso. La gloria sea para el Señor. Me da mucho gusto poder verlos, hermanos, nuevamente. Qué bueno que vinieron a la casa del Señor. ¿Qué tal? ¿Comieron bastante pavo, sí o no? ¿Sí? Bueno, yo espero que todos la hayamos pasado muy bien, que hayamos disfrutado junto con la familia y que, hermanos, estemos siempre dispuestos a seguir adelante. Amén. Quiero compartir con ustedes la palabra del Señor en este domingo especial, domingo maravilloso en el cual glorificamos al Señor. Y quiero hablarles de un tema que lleva por título Supremamente Agradecidos. Supremamente agradecidos. Hay un pecado, hermanos, que prevalece mucho hoy en día y eso es, hermanos, la ingratitud. Dios, hermanos, hace muchas cosas por la humanidad y desafortunadamente, hermanos, la humanidad no agradece nada a Dios por todo lo que Dios hace. Y es más, si traemos este concepto al mundo cristiano, Dios hace muchas cosas en nuestra vida y hermanos, muchos de nosotros no agradecemos mucho a Dios. Y como hoy estamos en una temporada celebrando el Día de Acción de Gracias, quisiera yo compartir este tema con ustedes. Créanme que cada vez que voy a compartir un tema, yo le oro al Señor, le digo, Espíritu Santo, ayúdame, ilumíname, sé tú conmigo de qué le hablo a tu pueblo. Y yo creo, hermanos, que este es un tema que nace del corazón del Señor, para que muchos de nosotros, hermanos, reflexionemos, para que muchos de nosotros recapacitemos y si no hemos estado haciendo las cosas como debe de ser, que a partir de ahora, hermanos, comencemos a hacerlas bien. ¿Están conmigo? El deseo de Dios es que nosotros seamos agradecidos. En toda la Escritura, hermanos, encontramos ese concepto. Vemos a Dios, hermanos, siempre Él manifestándose en la vida del ser humano y exhortándonos en toda la Escritura a ser agradecidos. Así es que esto es muy importante. La pregunta es, ¿qué es dar gracias? Bueno, dar gracias es volverse con expresiones o en ocasiones, hermanos, cuando alguien nos bendice o cuando alguien nos da algo, es volverse con un corazón alegre, con un corazón agradecido y expresarle a la persona que nos hizo el favor o que nos regaló algo, nuestra gratitud. Y cuando expresamos nuestra gratitud, generalmente y siempre, y casi siempre es así, lo hacemos de una manera sonriente, ¿verdad que sí? Usted nunca ha visto a alguien dando gracias así como enojado, ¿verdad? Con muchas gracias por lo que usted me dio. No, casi siempre cuando nosotros agradecemos traemos una sonrisa, ¿verdad que sí? Y entonces dar gracias, hermanos, es volverse con expresiones o acciones a quien nos ha hecho un favor o nos ha brindado una ayuda o nos ha hecho un bien. Cuando alguien nos obsequia algo, ¿cómo reaccionamos nosotros? Estamos nosotros tranquilos ahí, de repente dice alguien, este regalo yo lo traje para, y dice su nombre. Usted reacciona con una sonrisa, ¿verdad que sí? Y usted pues dice gracias, ¿verdad? Y usted se siente bien con esa persona. Bueno, es lo que Dios espera de todos nosotros. Porque Dios, hermanos, nos da la vida. Dios nos da el aire que respiramos. Dios nos da la salud. Dios nos da todo lo que nosotros tenemos. Entonces Él espera que nosotros nos volvamos con expresiones y acciones, hermanos, así, alegres, felices. En la Biblia nosotros encontramos diferentes personajes que le agradecieron a Dios por algo que Dios hizo en sus vidas. Y cada uno de ellos
reaccionó de manera diferente, pero usted lo va a ver, todos reaccionaron, hermanos, de una manera especial, aunque de manera diferente, pero sus expresiones fueron algo que impacta y por eso están ahí en la Biblia. Por ejemplo, el libro de Lucas, hermanos, en el capítulo 2, vamos a leer el caso de Simeón. Simeón, vamos a leer el libro de Lucas, capítulo 2, verso 25 al 27. Miren lo que acontecía aquí. Este pasaje lo estudiamos la semana pasada. Y aquí dice, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre era justo y piadoso. Esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Verso 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y el verso 27 dice, y movido por el Espíritu vino al templo cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Detengámonos allí antes de ver su manera de expresar su gratitud. Vemos un hombre llamado Simeón con un deseo. Anhelaba él ver al Mesías. Este era el deseo de su corazón. ¿Tiene deseos usted? Todos los que estamos aquí tenemos deseos. Algunos desean tener una casa. Otros desean tener un mejor automóvil, ¿verdad que sí? Otros desean, qué sé yo, unas vacaciones. No sé, quizás Europa, el Caribe, no sé. Otros probablemente estén acá y no tienen hijos y les gustaría tener hijos. En fin, todos los que estamos acá tenemos, hermanos, tenemos diferentes deseos. Este hombre llamado Simeón tenía un deseo y era el poder mirar al Mesías. Y dice la Escritura que el Espíritu Santo estaba sobre él. Y cuando el Señor Jesús fue presentado en el templo, cuando los padres fueron al templo para presentárselo a Dios, dice que el Espíritu obró en él y lo movió y lo llevó al templo para que en el templo él pudiera cumplir el deseo de su corazón. ¿Cómo reacciona usted cuando alguien le cumple un deseo? ¿Qué hace usted cuando su deseo le es cumplido? Algo que usted anhelaba tanto y de repente usted lo tiene. Usted como joven le gustaba la muchacha y cuando la muchacha le dijo así, ¿cómo reaccionó? O la señora, ¿cómo reacciona? Qué bueno, ¿verdad? Que me dijo, que me habló, que no tuvo miedo. Bueno, o cuando usted viene y usted decide comprar una casa, es el sueño suyo y de repente le aprueban el préstamo. Y usted dice, aleluya, gloria a Dios, qué bendición, amén. Veamos cómo reaccionó Simeón al hecho de poder ver al Salvador. Dice el versículo 27, 28, el 28 ahora. Y él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo, Israel. ¿Se fija? ¿Nota cómo Simeón reacciona? Había anhelado tanto ver al Salvador que cuando estaba allí, dice que el Espíritu, hermanos, lo tocó y le reveló que ese era el Salvador. Entonces viene y dice que toma al niño y lo carga y le da la gloria y la honra a Dios. ¿Lo vio?
glorificó al Señor y dijo esas palabras tan maravillosas que yo creo que nosotros, hermanos, no las podríamos decir. ¿Por qué? Porque quizás nosotros no tenemos el mismo deseo que él. ¿Estás conmigo? Entonces Simeón reaccionó así, Señor, tomó al niño, lo levantó y le dice, Señor, ¿sabes qué? Cumpliste el deseo de mi corazón y estoy tan agradecido que me puedo morir ahorita. ¿Por qué? Porque mis ojos han visto al Salvador, al que va a ser la luz a las naciones. Y estoy tan contento que me puedo morir. No hay problema con eso. Amén. Esa es la reacción de Simeón. En la Biblia también encontramos otros personajes. Por ejemplo, el caso de Moisés. Usted se recuerda que Israel, hermanos, estaba cautivo en Egipto. Y Israel, Dios lo liberó. Y cuando Israel iba, hermanos, camino al desierto, dice que el ejército de Faraón venía detrás de ellos. Y dice que los venía siguiendo y los israelitas se preocuparon porque el ejército de Faraón venía y se encontraron con que el mar estaba de frente de ellos. Y atrás, hermanos, venía el ejército de Faraón y ellos estaban preocupados porque, pues si los alcanzaban, hermanos, los iban a matar. Pero resulta que Dios, hermanos, obró. Y dice la Biblia que se abrió el mar, ¿se recuerdan la historia? Y que Israel pudo pasar en seco el mar. Entonces vea lo que dice Éxodo capítulo 14. Vamos a leer el verso 30. Éxodo 14, verso 30 y el verso 31. Dice, así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios, ¿cómo los vio? Muertos a la orilla del mar. Verso 31. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Entonces note, Israel estaba bien preocupado. Los egipcios venían tras de ellos, los iban a asesinar. Entonces era necesario la intervención de Dios. Y viene Dios y se manifiesta de una manera especial. Abre el mar y ellos pueden pasar por ahí por el mar. Y cuando ellos pasan al otro lado, hermanos, y los egipcios iban en medio del mar, dice la Biblia que se cerró ese mar. Y todo ese ejército que los seguía se ahogaron. Y entonces Israel al otro lado pudo ver los cadáveres de todos los soldados egipcios, hermanos, tirados allí a la orilla. Ahora, ¿qué hacemos ante semejante milagro? ¿Cómo reaccionamos? La pregunta es, ¿cómo reaccionó Moisés? Dice la Biblia en Éxodo capítulo 15, ahora el verso 1. Vamos a leer los primeros 4 pasajes. Mire lo que dice Éxodo 15, verso 1. Entonces, mire cómo se manifestó el gozo en Moisés. Entonces, ¿qué hizo Moisés, hermanos? Cantó. Allá Simeón no cantó. Simeón, ¿qué hizo? Tomó al niño, lo levantó y elevó una oración de gratitud a Dios. Y le dijo, Dios, mis ojos han visto al Salvador, yo me puedo morir en paz. Pero Moisés reacciona de manera diferente. Amén. Dice la Biblia. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, vea lo que cantan. Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Dice, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Y dice el pasaje, echó en el mar a los carros de ¿quién? De Faraón y su ejército, a sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. Fíjese qué interesante cómo reacciona Moisés. Moisés, a diferencia de Simeón, Moisés
se levanta a cantar. Y cuando ve a todos los soldados allí en la playa muertos, comienza a glorificar a Dios. Y comienza a decir, el Señor es varón de guerra. El Señor ha derrotado a nuestros enemigos. Y dice acá que ha echado, dice, los carros del faraón al fondo del mar. Por tanto, le vamos a glorificar, le vamos a exaltar. Esa es la expresión de él. Ahora, note que él tenía una hermana. Y vamos a ver cómo reacciona la hermana de él. Ella se llamaba, miren el capítulo 15, verso 20 al verso 21. María. Dice, y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó ¿qué? El pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y ¿qué más? Y danzas. Y María le respondía, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al ¿qué? Y al jinete. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces note cómo reacciona esta mujer con las demás mujeres que estaban allí. Moisés solo se pone a cantar con los hombres, pero ellas fueron más allá. ¿Qué hicieron? Tomaron un pandero y comenzaron a danzar. Comenzaron a danzar delante de la presencia de Dios, de alegría, de gozo. Usted no puede decir gracias Dios así, por lo que me ha dado en este año. Bueno. No, usted tiene que ver que realmente Dios lo ha bendecido. ¿Sí? Y como ya vamos a ver más adelante, hermanos, no solamente le tenemos que dar gracias a Dios por las cosas buenas que nos han pasado, sino incluso por aquellas que no han sido tan buenas. Amén. Bueno, entonces, hermanos, podríamos concluir esta parte diciendo que dar gracias a Dios es una respuesta de un corazón humilde y que reconoce lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Está conmigo? Ahora, ¿por qué debemos darle gracias a Dios? Es la pregunta. Segunda de Corintios 9, verso 15, dice, mire qué pequeño es ese pasaje. ¿Lo puede mirar? Lo miramos y vemos qué pequeño pasaje. Pero hermanos, dice algo tan profundo ahí. Gracias a Dios por su don inefable. Si empezáramos, hermanos míos, a enumerar las razones por las cuales debemos de agradecer a Dios, creo que la lista sería muy, pero muy extensa, larga, ¿sí o no? Mire, le voy a mencionar algunas cosas. No sé si usted está de acuerdo conmigo. Escuche lo siguiente. ¿Qué les parece si en nuestra lista apareciera lo siguiente? Darle gracias a Dios por la vida que tenemos. ¿Aparecería en su lista? ¿Por la salud? Hermano, puede ser que usted quizás le duela un dedo, un pie, y quizás de vez en cuando su cabeza. Pero hay gente que está en el hospital de hace bastante tiempo. Y no se mueve en el hospital, está en estado de coma y está ahí. Otros están a la espera, hermanos, de algún trasplante y no hay donador. Pero usted no tiene esa preocupación. Entonces, por la salud que Dios nos da, por el alimento que Dios nos da, ¿qué les parece? Por su sacrificio, por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Hermano, imagínense si nos tocara a nosotros pagar nuestra deuda. Hermanos, medio nos golpeamos o medio nos pasa algo y estamos llorando. Ve a Jesús el sufrimiento tan grande que tuvo camino al Gólgota. Lo golpeaban. Los soldados que lo golpeaban a él, tenía hermanos, lo golpeaban y en la punta del látigo tenían huesos de animales y esos huesos se incrustaban dentro de su cuerpo y sacaban los pedazos de carne de él. Le pusieron una corona, lo golpearon, lo humillaron y él todo eso lo hizo sustituyéndolo a usted y a mí. Entonces debemos dar gracias por su sacrificio, porque nos rescató del pecado, hermanos, porque nos rescató de la potestad del diablo, porque nos rescató de la muerte eterna, porque hay dos muertes, hermanos,
Y al recibir a Jesús, nosotros somos salvos de la muerte eterna. Hay una muerte, la primaria, que todos la vamos a tener si Cristo no ha venido. Porque está establecido para los hombres de que mueran una vez y después el juicio. Entonces la primera muerte la vamos a pasar todos si el Señor no ha venido. Pero la muerte eterna, Él nos salvó de la muerte eterna. Amén, gloria a Dios. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece si puede aparecer esto en su lista por ser llamado hijo de Dios? Dice la Biblia, lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad o el derecho de ser hijos de Dios. Amén. Entonces nosotros somos hijos de Dios porque hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. ¿Qué le parece? ¿No cree usted que le deberíamos de dar gracias a Dios por su Santo Espíritu que habita en nosotros? Dice la Biblia que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Hablemos de este edificio. Este edificio, digamos, es un templo. Y aquí estamos nosotros, la iglesia. Bueno, algo similar. Como este edificio es su cuerpo, pero dentro de su cuerpo está el Espíritu Santo. Esa es una gran bendición. Súper bendición esa. Por su gracia, hermanos. Por su presencia. Por su amor eterno. Por su bondad. Por el trabajo. Por la salud. Por la comida. Por el aire. Hermano, el aire que nosotros respiramos. Imagínense que el Señor se lo quitara, qué sé yo, unos 3 minutitos, unos 4 minutitos, ¿aguantaría? No, se pone todo moradito y se muere. Necesitamos el aire, pero le agradecemos a Dios por el aire que nosotros respiramos. Tenemos que agradecerle, pero algunos ni sabíamos que teníamos que darle gracias por eso. Bueno, entonces, y además dice la Biblia que el Señor nos ha hecho más que vencedores. La lista es interminable por todas las razones que le debemos de dar gracias a Dios. Por nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestra casa, por todo, por nuestro trabajo. Hermano, hay muchas razones por las cuales nosotros debemos darle gracias a Dios. 1 Corintios 15, 57 dice lo siguiente. 1 Corintios 15, 57. 15, 57. Mas gracias sean dadas ¿a quién? A Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, amén. Dice que más la gracia le demos a Dios por la victoria que Él obtuvo en la cruz del Calvario. Y hay un pasaje que me gustaría tocarlo, y este pasaje, hermanos, está unido con este. Ese pasaje nos enseña algo maravilloso. 2 Corintios 2:14. Los dos casi van hablando de lo mismo. Miren lo que dice este pasaje y lo vamos a detener ahí. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Pero escuche, por medio de nosotros, dice, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Ese pasaje es preciosísimo. Dice primero que le demos de dar gracias a Dios porque dice que Él nos lleva siempre en el triunfo de Jesús. Ahora, no solamente eso, dice que Dios por medio de nosotros manifiesta. Dice, en todo lugar, o sea, donde usted va, Dios manifiesta en usted el olor de su conocimiento. Wow, eso es grande. Eso es grande. Cuando Pablo escribe esto, hermanos, él tenía en mente el triunfo del Imperio Romano. ¿Sabían ustedes que los romanos lo celebraban cuando ellos triunfaban ante un ejército, ante un país? ¿Sabían ustedes que ellos lo celebraban de la siguiente manera? Hacían un desfile. ¿Ha visto usted los equipos de fútbol, de básquetbol o de béisbol cuando ganan el campeonato? Que hacen un desfile. Se suben
un carro de los bomberos, ¿se han fijado? Y en unas carrozas, y van y la gente está en las calles saludándolos, y ellos van saludando, y la gente les dice cosas, y ellos pasan todo ese desfile. Bueno, esa idea, llevémosla al Imperio Romano. Fíjense que el Imperio Romano, cuando ellos triunfaban en contra de algún pueblo, hacían un desfile. Primero iban los magistrados de la ciudad, luego iban los funcionarios estatales. Después de eso, hermanos, iba el Senado romano, luego iba un grupo de trompetas tocándolas. Luego los soldados llevaban el botín. A la ciudad donde habían ido la habían saqueado, y todo el botín lo traían y le iban mostrando el premio que ellos habían adquirido allá. Después del botín, hermanos, dice que iban también, dice que iban animales, los que ellos iban a sacrificar a sus dioses, porque eran paganos, y según ellos sus dioses les habían dado la victoria. Aparte de eso, hermanos, iban los líderes cautivos, y aparte de la gente noble cautiva, o sea, llevaban los cautivos a quienes los iban a matar. Fíjense, allí cuando iban a ofrecer el sacrificio. Pero después de todos ellos venían unos sacerdotes. De ellos traían unos inciensos. Y en esos inciensos, hermanos, ellos los movían y salía ese olor fragante de la victoria que ellos habían tenido, ¿sí? Entonces, Pablo, cuando escribe el pasaje, tiene como ese desfile en mente. Y él piensa en que Jesús va al frente de nosotros y que es el Jesús quien nos lleva en su triunfo. Mire, piensa en esto. Usted juega en un equipo de fútbol, ¿ok? Pero usted no es de los que juega, usted es de los que está en la banca de relevo. Entonces vienen y hay 11 que se mataron jugando y quedaron campeones. Y usted que nunca jugó nada, nunca lo pusieron a jugar, también le dan, pues porque usted es parte del equipo campeón, amén. Entonces usted se sube en ese carro y la gente le dice cosas y lo trata como un campeón, aunque usted no haya jugado nada, ¿verdad? Bueno, eso nos pasa con Cristo a nosotros, amén. Él es el campeón. Él es el campeón, Él ganó la victoria, Él dio su vida y Él nos sube a su carro y va de triunfo en triunfo, pero nosotros disfrutamos su victoria. Amén. Disfrutamos su victoria. Y también, fíjense, gracias a Dios que nos lleva siempre en Cristo de triunfo en triunfo. La palabra triunfo allí, triambeu, significa llevar a alguien en un desfile triunfal. Como cuando se lleva un cautivo. O sea, a alguien que lo llevan cautivo, él va allí. O sea, a él no se merece la exaltación que se está ofreciendo allí, ¿verdad? Entonces, así vamos nosotros. Nosotros, hermanos, vamos caminando en el triunfo de Cristo. Y somos exaltados en el triunfo de Cristo. ¿Sí, amén? La gloria sea para el Señor. Ahora bien, dice acá que Dios por medio de nosotros, el pasaje dice, Dios por medio de nosotros en todo lugar manifiesta, dice, su olor de conocimiento. Cuando nosotros llegamos a un lugar, hermanos, la gracia de Dios llega a ese lugar. Nosotros cuando empezamos a hablar en algún lugar, nosotros empezamos a hablar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Sí? Empezamos a compartir el evangelio del Señor, el conocimiento del Señor. Por eso el pasaje dice que en todo lugar donde nosotros vamos, el olor del conocimiento de Dios llega a las vidas. Note que cuando nosotros no estamos en Jesús, la Biblia dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Entonces, sin Cristo huele mal el asunto. Pero cuando llega la buena noticia del mensaje de salvación, ese olor fragante
inunda, hermanos, las vidas, inunda los corazones. Y ese olor fragante lo llevamos nosotros, el evangelio de Jesús. ¿Están conmigo? Cuando permanecemos en Cristo, difundimos su dulce fragancia, que es su evangelio. Amén. Ahora, voy a concluir este tema hablando de 3 claves importantes para agradecer o para ser agradecidos. Efesios 5:20, vea qué dice Efesios 5:20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La primera clave para ser agradecidos, hermanos, es que nosotros debemos de dar gracias a Dios por todo. Este pasaje menciona 2 cosas importantes. La primera es que en nosotros debe de haber discernimiento. Y la segunda es que en nosotros haber equilibrio. ¿Ok? Discernimiento y equilibrio. Hay cosas que nos tienen que pasar porque vivimos en un mundo, hermanos, perdido. Por ejemplo, en cualquier momento alguien nos puede chocar el carro. Y puede ser que nosotros le hayamos orado a Dios. Antes de salir de la casa nos arrodillamos, Padre, ayúdanos, que no me pase nada. Pero justo usted salió y alguien vino y le golpeó su automóvil. Y por si esto fuera poco, esa persona, hermanos, no tiene aseguranza. Y entonces le va a tocar a usted arreglarlo. Y usted, si usted no tiene equilibrio, si usted no tiene discernimiento, usted podría decir, pero Dios, yo tanto que he ayunado. Dios, yo tanto que he orado. Señor, yo diezmo, yo ofrendo, yo estoy siempre en la iglesia y a mí me pasan las cosas mal. Usted puede comenzar a protestar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene equilibrio ni discernimiento. Vivimos en un mundo donde cualquier cosa nos puede pasar. La Biblia dice que capturaron a Jacobo y capturaron también a Pedro. A uno lo mataron a filo de espada y al otro el ángel del Señor lo sacó de la cárcel. Dios es así, hermanos. Entonces puede ser que usted le esté pidiendo algo a Dios y usted sea fiel en la iglesia, pero llega uno que llega una vez cada 3 meses y a ese pidió algo y a ese se le dio en el momento. Pero usted no puede llorar porque a aquel le vino la bendición, por decir algo. Porque si usted lo hace, entonces usted no tiene equilibrio ni tiene discernimiento. El pasaje dice, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre. Señor, tú sabrás por qué me pasó esto. Mi vida está en tus manos. Yo sé que tú eres mi Padre y que siempre quieres lo mejor para mí. Eso es ser equilibrado, ¿sí? Eso es tener discernimiento. Porque Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. ¿Están conmigo? Dice la Biblia que para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Gloria a Dios. Entonces viene y digamos y lo dejó su esposa. Mejor pues usted. O lo dejó su esposo. Tiene que tener equilibrio, orar para ver qué pasó, ¿me entiende? Y no echarle la culpa a Dios como muchas veces lo hacemos. Y a veces Dios no tiene nada que ver en nuestros problemas. Son cosas que se tienen que dar, hermanos. Entonces necesitamos, ese pasaje muestra equilibrio. Entonces Dios, cualquier cosa que nos pase, que no sea lo que nosotros estamos esperando, bueno Dios, yo sé que tú tienes el control de mi vida. Y yo confío en ti. No importa lo que me esté pasando, yo confío en ti. Yo sé que tú eres mi Padre y tú siempre quieres lo mejor para mí. ¿Están conmigo? Bueno, entonces todos los hijos de Dios deberíamos estar conscientes de todos los favores de Dios y que Dios siempre desea lo mejor para nosotros. ¿Puede usted enumerar las bendiciones de Dios en este año? ¿En este año que ha pasado? Claro que no. Las misericordias mucho menos. De una cosa sí estamos seguros. Dios ha sido bueno con nosotros. Dios ha sido bueno con nosotros. ¿Por qué Dios ha sido bueno? Porque Él es misericordioso y porque Él nos ama. Si hay algo que todavía no lo tienes y tú se lo estás pidiendo o no se te ha dado, tranquilo, todas las cosas tienen
su tiempo. Así dice la Biblia. Punto número 2. A dar gracias destraba la prosperidad. ¿Sabían ustedes eso? Que cuando nosotros le damos gracias a Dios, la prosperidad se destraba. Mire lo que dice Mateo 15:36. Hay un milagro ahí, ¿lo tiene? Vea lo que dice. Y tomando 7 panes y los peces, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Dio gracias, los partió y los dio a sus discípulos. ¿Y los discípulos a quién? Cuando usted recibe por decir algo, una pequeña bendición, si usted le agradece a Dios con todo su corazón, esa pequeña bendición, según usted, se va a multiplicar. Se va a multiplicar. Allí habían 7 panes, 7 peces y los panes. Y el Señor dio gracias Padre por la provisión para toda esta gente. Y cuando Él dijo gracias, se multiplicó. Démosle gracias a Dios, amén. Para que nuestra bendición se multiplique. Siempre la prosperidad, hermanos, está en las manos de Dios. La Biblia dice que Dios pone y Dios quita a los reyes. Y también Dios bendice a quien Él quiere. Entonces tenemos que darle gracias a Él. Y si somos fieles dándole gracias a Él en lo poquito, en lo mucho también vamos a ser fieles. Amén. Tercero, dar gracias a Dios prepara el camino para el milagro. San Juan 11:41. Dice, entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, ¿qué dijo Jesús? Padre, gracias te doy por haberme oído. Está hablando de Lázaro. Tenía 4 días de muerte. El Señor va a la tumba. Y lo primero que hace el Señor es que le da gracias a su Padre porque lo escuchó. Dios siempre nos escucha, hermanos. Pero nosotros a veces, como no recibimos lo que queremos, no le damos gracias a Dios. Y Jesús dice, Padre, te doy gracias porque no dice algunas veces, sino que dice allí, te doy gracias por haberme oído. O sea, Jesús está seguro que el Padre lo escuchaba. Cuando nosotros estemos seguros que el Padre siempre escucha nuestras oraciones, aún no tengamos lo que queremos, entonces viene la bendición a nuestra vida. No dejemos de orar. Termino diciendo que aprovechemos esta época de fin de año. Dejemos de perder el tiempo en otras cosas. Enfoquémonos en las bendiciones que tenemos de Dios. Porque Dios nos ha bendecido, hermanos, a todos. Comencemos desde hoy a practicar la gratitud. No solamente ante Dios, sino que también ante nuestros hermanos en la fe, ante nuestros amigos, ante la gente de nuestro trabajo, hermanos. Con todos aquellos que nos conocen, es bonito ser agradecido. Da buen testimonio. Tenemos que darle gracias a los padres, a los maestros, a los pastores. ¡Ay, gloria a Dios! A los familiares, a los amigos y también a aquellos que nos sacan las canas verdes. Porque por ellos nosotros maduramos. Amén. Dios está formando nuestro carácter. Mire, termino con esto. Cuando Salomón construyó el templo, termino con esto. Cuando Salomón construyó el templo, había un lugar, hermanos, donde las piedras le daban una medida. Agarraban las piedras mal formadas y tenían que hacer como un ladrillo cuadrado. Y allí estaba, hermanos, los hombres con el cincel y el martillo formando esa piedra mal formada, redonda así, la hacían ladrillos. Porque cuando llevaban esos ladrillos, por decir así, al templo, una piedra tenía que casar con la otra piedra así. Y no tenía que entrar, pero lo que es nada de aire. Nosotros somos esas piedras, hermanos. Y Dios tiene muchas personas que agarran el martillo y el cincel y nos están dando. Porque Dios está haciendo un edificio. Amén. Así es que si te duele, dale gracias a Dios. Dios está trabajando en tu carácter. Amén.
Sea agradecido con el Señor. ¿Quieres ponerte de pie y bendigamos al Señor en este día? Amén.